Capítulo 2. Cafeína, desfase horario y melatonina. Perder y ganar control del ritmo del sueño. ¿Cómo sabe tu cuerpo cuando es hora de dormir? ¿Por qué sufres de desfase horario después de llegar a una nueva zona horaria? ¿Cómo se supera el desfase horario? ¿Por qué esa aclimatación te provoca aún más desfase horario al regresar a casa? ¿Por qué algunas personas usan melatonina para combatir estos problemas? ¿Por qué y cómo una taza de café te mantiene despierto? Quizás lo más importante es cómo saber si estás durmiendo lo suficiente. Hay dos factores principales que determinan cuándo quieres dormir y cuándo quieres estar despierto. Al leer estas mismas palabras, ambos factores están influyendo poderosamente en su mente y su cuerpo. El primer factor es una señal emitida desde su reloj interno de 24 horas ubicado en lo profundo de su cerebro. El reloj crea un ritmo psíquico día-noche que te hace sentir cansado o alerta en momentos regulares del día y la noche, respectivamente. El segundo factor es una sustancia química que se acumula en el cerebro y crea una presión del sueño. Cuanto más tiempo pasas despierto, más se acumula la presión química del sueño y, en consecuencia, más sueño te sientes. Es el equilibrio entre estos dos factores lo que determina qué tan alerta y atento estará durante el día, cuando se sentirá cansado y listo para acostarse por la noche y, en parte, qué tan bien dormirá. ¿Tienes ritmo? Un elemento central de muchas de las preguntas del párrafo inicial es la poderosa fuerza esculpida de su ritmo de 24 horas, también conocido como ritmo circadiano. Todo el mundo genera un ritmo circadiano, hacia, que significa alrededor, y dian, derivado de diámetro, que significa día. De hecho, cada criatura viviente del planeta con una vida útil de más de varios días genera este ciclo natural. El reloj interno de 24 horas de su cerebro comunica su señal de ritmo circadiano diario a todas las demás regiones de su cerebro y a todos los órganos de su cuerpo. Su ritmo de 24 horas ayuda a determinar cuándo quiere estar despierto y cuándo quiere estar dormido. Pero también controla otros patrones rítmicos. Estos incluyen sus preferencias temporales para comer y beber, sus estados de ánimo y emociones, la cantidad de orina que produce y tu temperatura corporal central, tu tasa metabólica y la liberación de numerosas hormonas. No es coincidencia que la probabilidad de batir un récord olímpico haya estado claramente ligada a la hora del día, siendo máxima en el pico natural del ritmo circadiano humano a primera hora de la tarde. Incluso el momento de los nacimientos y las muertes demuestra ritmicidad circadiana, debido a las marcadas oscilaciones en procesos metabólicos, cardiovasculares, de temperatura y hormonales clave que dependen de la vida y que controla este marcapasos. Mucho antes de que descubriéramos este marcapasos biológico, un ingenioso experimento hizo algo absolutamente extraordinario, detuvo el tiempo, al menos para una planta. Fue en 1729 cuando el geofísico francés Jean-Jacques d'Orthoz de Mairan descubrió la primera evidencia de que las plantas generan su propio tiempo interno. De Mairan estaba estudiando los movimientos de las hojas de una especie que mostraba heliotropismo, cuando las hojas o flores de una planta siguen la trayectoria del sol a medida que se mueve por el cielo durante el día. De Mairan estaba intrigado por una planta en particular, llamada mimosa púdica, y las hojas de esta planta no solo trazan el paso arqueado del sol durante el día a través de la superficie del cielo, sino que por la noche colapsan, casi como si se hubieran marchitado. Luego, al comienzo del día siguiente, las hojas se abren de nuevo como un paraguas, tan sanas como siempre. Este comportamiento se repite todas las mañanas y todas las noches, y provocó que el famoso biólogo evolutivo Charles Darwin las llamara hojas dormidas. Antes del experimento de Mairan, muchos creían que el comportamiento de expansión y retracción de la planta estaba determinado únicamente por la correspondiente salida y puesta del sol. Era una suposición lógica, la luz del día, incluso en días nublados, hacía que las
hojas se abrieran de par en par, mientras que la oscuridad resultante ordenaba a las hojas que cerraran el negocio y se plegaran. Esa suposición fue destrozada por D. Maidan. Primero, tomó la planta y la colocó al aire libre, exponiéndola a las señales de luz y oscuridad asociadas con el día y la noche. Como era de esperar, las hojas se expandieron durante la luz del día y se retrajeron con la oscuridad de la noche. Luego vino el giro genial. De Maidan colocó la planta en una caja sellada durante las siguientes 24 horas, sumergiéndola en total oscuridad tanto de día como de noche. Durante estas 24 horas de oscuridad, ocasionalmente echaba un vistazo a la planta en una oscuridad controlada, observando el estado de las hojas. A pesar de estar aislada de la influencia de la luz durante el día, la planta todavía se comportaba como si estuviera bañada por la luz del sol, sus hojas estaban orgullosamente expandidas. Luego, retrajo sus hojas como si fuera una señal al final del día, incluso sin la señal de puesta del sol, y permanecieron colapsadas durante toda la noche. Fue un descubrimiento revolucionario. De Maidan había demostrado que un organismo vivo mantenía su propio tiempo y, de hecho, no era esclavo de las órdenes rítmicas del sol. En algún lugar dentro de la planta había un generador de ritmo de 24 horas que podía seguir el tiempo sin ninguna señal del mundo exterior, como la luz del día. La planta no solo tenía un ritmo circadiano, sino que tenía un ritmo endógeno o autogenerado. Es muy parecido a como tu corazón tamborilea con su propio latido autogenerado. La diferencia es simplemente que el ritmo del marcapasos de su corazón es mucho más rápido. Normalmente late al menos una vez por segundo, en lugar de una vez cada periodo de 24 horas, como el reloj circadiano. Sorprendentemente, se necesitaron otros 200 años para demostrar que los humanos tenemos un ritmo circadiano similar, generado internamente. Pero este experimento añadió algo bastante inesperado a nuestra comprensión del cronometraje interno. Era 1938, y el profesor Nathaniel Kleitman de la Universidad de Chicago, acompañado por su asistente de investigación Bruce Richardson, iban a realizar un estudio científico aún más radical. Requirió un tipo de dedicación que posiblemente no tiene igual ni comparación hasta el día de hoy. Kleitman y Richardson iban a hacer sus propios conejillos de indias experimentales, cargados con comida y agua para 6 semanas y un par de camas de hospital, desmanteladas y de alto nivel. Hicieron un viaje a Mammoth Cave en Kentucky, una de las cavernas más profundas del planeta, tan profunda, de hecho, que no penetra ninguna luz solar detectable. Sus alcances más lejanos. Fue desde esta oscuridad que Kleitman y Richardson iluminarían un sorprendente hallazgo científico que definiría nuestro ritmo biológico como aproximadamente un día circadiano, y no precisamente un día. Además de comida y agua, los dos hombres trajeron una serie de aparatos de medición para evaluar su temperatura corporal, así como sus ritmos de vigilia y sueño. Esta zona de grabación formaba el corazón de su espacio vital, flanqueada a ambos lados por sus camas. Las altas patas de la cama estaban colocadas cada una en un cubo de agua, al estilo de un foso de castillo, para disuadir a las innumerables criaturas pequeñas, y no tan pequeñas, que acechaban en las profundidades de Mammoth Cave de unirse a ellas en la cama. La cuestión experimental a la que se enfrentaban Kleitman y Richardson era simple. Cuando se les separaba del ciclo diario de luz y oscuridad, sus ritmos biológicos de sueño y vigilia, junto con la temperatura corporal, se volverían completamente erráticos o permanecerían igual que los de los individuos en el mundo exterior expuesto a la rítmica luz del día. En total duraron 32 días en completa oscuridad. No solo agregaron un vello facial impresionante, sino que también hicieron 2 descubrimientos innovadores en el proceso. La primera fue que los humanos, como de las plantas heliotropo de Maidan, generaron su propio ritmo circadiano, endógeno en ausencia de luz externa del sol. Es decir, ni Kleitman ni Richardson
descendieron a periodos aleatorios de vigilia y sueño, sino que expresaron un patrón predecible y repetitivo de vigilia prolongada, unas 15 horas, junto con episodios consolidados de unas 9 horas de sueño. El segundo resultado inesperado, y más profundo, fue que sus ciclos de vigilia y sueño, que se repetían de forma fiable, no duraban exactamente 24 horas, sino que eran constante e innegablemente más largos que 24 horas. Richardson, de veintitantos años, desarrolló un ciclo de sueño-vigilia de entre 26 y 28 horas de duración. Él, de Clayman, de unos 40 años, estuvo un poco más cerca de las 24 horas, aunque aún duró más. Por lo tanto, cuando se elimina la influencia externa de la luz del día, el día generado internamente de cada hombre no era exactamente 24 horas, sino un poco más que eso. Como un reloj de pulsera impreciso cuyo tiempo se alarga, con cada día real que pasa en el mundo exterior, Clayman y Richardson comenzaron a agregar tiempo, basándose en su cronometría más larga generada internamente, dado que nuestro ritmo biológico innato no es exactamente de 24 horas, sino más o menos, se requería una nueva nomenclatura, la hacia-ritmo diario, es decir, uno que es aproximadamente, o alrededor, un día de duración, y no precisamente un día, y en los más de 70 años transcurridos desde el experimento fundamental de Clayman y Richardson, hemos determinado que la duración media del reloj circadiano endógeno de un adulto humano es de unas 24 horas y 15 minutos. No, muy lejos de la rotación de 24 horas de la Tierra, pero no del tiempo preciso, que cualquier relojero suizo que se precie aceptaría jamás. Afortunadamente, la mayoría de nosotros no vivimos en Mammoth Cave ni en la oscuridad constante que impone. Habitualmente experimentamos la luz del sol que viene al rescate de nuestro impreciso y desbordado reloj circadiano interno. La luz del sol actúa como un dedo y un pulgar manipuladores en la esfera lateral de un reloj de pulsera impreciso. La luz del sol reinicia metódicamente nuestro impreciso reloj interno todos los días, devolviéndonos cuerda a 24 horas exactamente, no aproximadamente, 4. No es casualidad que el cerebro utilice la luz del día para este propósito de reinicio. La luz del día es la señal repetitiva más confiable que tenemos en nuestro entorno. Desde el nacimiento de nuestro planeta, y todos los días posteriores sin excepción, el sol siempre sale por la mañana y se pone por la tarde. De hecho, la razón por la que la mayoría de las especies vivientes probablemente adoptaron un ritmo circadiano es para sincronizarse ellas mismas y sus actividades, tanto internas, por ejemplo, temperatura, como externas, por ejemplo, alimentación, con la mecánica orbital diaria del planeta Tierra gira sobre su eje, lo que da como resultado fases regulares de luz, de cara al Sol, y oscuridad, de cara al Sol. Sin embargo, la luz del día no es la única señal a la que el cerebro puede aferrarse para restablecer el reloj biológico, aunque es la señal principal y preferencial cuando está presente. Mientras se repitan de manera confiable, el cerebro también puede usar otras señales externas, como la comida, el ejercicio, las fluctuaciones de temperatura e incluso la interacción social programada regularmente. Todos estos eventos tienen la capacidad de restablecer el reloj biológico, permitiéndole marcar una nota precisa de 24 horas. Es la razón por la que las personas con determinadas formas de ceguera no pierden por completo su ritmo circadiano. A pesar de no recibir señales luminosas debido a su ceguera, otros fenómenos actúan como desencadenantes de su reinicio. Cualquier señal que el cerebro utiliza para restablecer el reloj se denomina Zeitgeber, del alemán dador de tiempo o sincronizador. Por lo tanto, si bien la luz es la más confiable y, por lo tanto, el principal Zeitgeber, hay muchos factores que pueden usarse además de la luz del día o en ausencia de ella. El reloj biológico de 24 horas que se encuentra en el centro de su cerebro se llama supraquiasmático, pronunciadoso o prachiasmatic, núcleo.
como ocurre con gran parte del lenguaje anatómico, el nombre, aunque no es fácil de pronunciar, es instructivo, supra, es decir, arriba, y quiasma, es decir, un punto de cruce. El punto de cruce es el de los nervios ópticos que provienen de los globos oculares. Esos nervios se encuentran en el medio del cerebro y luego cambian de lado de manera efectiva. El núcleo supraquiasmático se encuentra justo encima de esta intersección por una buena razón. Muestra la señal de luz que se envía desde cada ojo a lo largo de los nervios ópticos mientras se dirigen hacia la parte posterior del cerebro para el procesamiento visual. El núcleo supraquiasmático utiliza esta información luminosa confiable para restablecer su inexactitud temporal inherente a un ciclo nítido de 24 horas, evitando cualquier desviación. Cuando te digo que el núcleo supraquiasmático está compuesto por 20.000 células cerebrales o neuronas, podrías suponer que es enorme y que consume una gran cantidad de tu espacio craneal, pero en realidad es diminuto. El cerebro está compuesto por aproximadamente 100.000 millones de neuronas, lo que hace que el núcleo supraquiasmático sea minúsculo en el esquema relativo de la materia cerebral. Sin embargo, a pesar de su estatura, la influencia del núcleo supraquiasmático en el resto del cerebro y el cuerpo es todo menos dócil. Este pequeño reloj es el conductor central de la sinfonía rítmica biológica de la vida, la suya y la de todas las demás especies vivientes. El núcleo supraquiasmático controla una amplia gama de comportamientos, incluido nuestro enfoque en este capítulo, cuando quieres estar despierto y dormido. Para las especies diurnas que están activas durante el día, como los humanos, el ritmo circadiano activa muchos mecanismos cerebrales y corporales durante las horas del día que están diseñados para mantenerte despierto y alerta. Estos procesos luego se intensifican durante la noche, eliminando esa influencia de alerta. Figura 1 muestra un ejemplo de ritmo circadiano, el de la temperatura corporal. Representa la temperatura corporal central, promedio, rectal, nada menos, de un grupo de adultos humanos. A partir de las 12 del mediodía, en el extremo izquierdo, la temperatura corporal comienza a aumentar y alcanza su punto máximo a última hora de la tarde. Entonces la trayectoria cambia. La temperatura comienza a descender nuevamente, cayendo por debajo del punto de inicio del mediodía a medida que se acerca la hora de acostarse. Figura 1, ritmo circadiano típico de 24 horas, temperatura corporal central. Su ritmo circadiano biológico coordina una caída en la temperatura corporal central a medida que se acerca la hora típica de acostarse. Figura 1, alcanzando su punto más bajo, o punto más bajo, aproximadamente 2 horas después del inicio del sueño. Sin embargo, este ritmo de temperatura no depende de si realmente estás dormido. Si te mantuviera despierto toda la noche, tu temperatura corporal central seguiría mostrando el mismo patrón. Aunque la caída de temperatura ayuda a iniciar el sueño, el cambio de temperatura en sí aumentará y disminuirá a lo largo del periodo de 24 horas, independientemente de si usted está despierto o dormido. Es una demostración clásica de un ritmo circadiano preprogramado que se repetirá una y otra vez, sin falta, como un metrónomo. La temperatura es solo uno de los muchos ritmos de 24 horas que gobierna el núcleo supraquiasmático. Vigilia y dormir son otra. Por tanto, la vigilia y el sueño están bajo el control del ritmo circadiano y no al revés. Es decir, tu ritmo circadiano subirá y bajará cada 24 horas independientemente de si has dormido o no. Tu ritmo circadiano es inquebrantable en este sentido. Pero si observamos a cada individuo, descubriremos que no todos tienen el mismo ritmo circadiano. Mi ritmo no es tu ritmo. Aunque cada ser humano muestra un patrón inflexible de 24 horas, los respectivos puntos máximos y mínimos son sorprendentemente diferentes de un individuo a otro.
Para algunas personas, el pico de vigilia llega temprano en el día y el punto más bajo de somnolencia llega temprano en la noche. Estos son tipos matutinos y representan alrededor del 40% de la población. Prefieren despertarse al amanecer o alrededor del amanecer, están felices de hacerlo y funcionan de manera óptima a esta hora del día. Otros son del tipo nocturno y representan aproximadamente el 30% de la población. Naturalmente, prefieren acostarse tarde y despertarse tarde a la mañana siguiente o incluso por la tarde. El 30% restante de la gente se sitúa entre el tipo matutino y el vespertino, con una ligera inclinación hacia el vespertino, como yo. Es posible que conozcas coloquialmente a estos dos tipos de personas como alondras mañaneras y búhos nocturnos, respectivamente. A diferencia de las alondras matutinas, los noctámbulos suelen ser incapaces de conciliar el sueño temprano por la noche, por mucho que lo intenten. Solo a primera hora de la mañana los búhos pueden quedarse dormidos. Como no se quedan dormidos hasta tarde, a los búhos, por supuesto, no les gusta mucho despertarse temprano. No pueden funcionar bien en este momento. Una de las causas es que, a pesar de estar despiertos, su cerebro permanece en un estado más parecido al sueño, durante toda la madrugada. Esto es especialmente cierto en el caso de una región llamada corteza prefrontal, que se encuentra encima de los ojos y puede considerarse como la sede central del cerebro. La corteza prefrontal controla el pensamiento de alto nivel y el razonamiento lógico y ayuda a mantener nuestras emociones bajo control. Cuando un noctámbulo se ve obligado a despertarse demasiado temprano, su corteza prefrontal permanece en un estado discapacitado y fuera de línea. Al igual que un motor frío después de un arranque temprano en la mañana, pasa mucho tiempo antes de que se caliente a la temperatura de funcionamiento, y antes de eso no funcionará de manera eficiente. La lechuza o la alondra de un adulto, también conocida como cronotipo, está fuertemente determinada por la genética. Si eres un noctámbulo, es probable que uno, o ambos, de tus padres sea un noctámbulo. Lamentablemente, la sociedad trata a los noctámbulos de forma bastante injusta por dos motivos. En primer lugar está la etiqueta de perezoso, basada en la costumbre de los noctámbulos, de despertarse más tarde durante el día, debido a que no se quedan dormidos hasta las primeras horas de la mañana. Otros, normalmente los madrugadores, castigarán a los noctámbulos por las suposición de que tales preferencias son una elección, y si no fueran tan descuidados, fácilmente podrían despertarse temprano. Sin embargo, los noctámbulos no lo son por elección propia. Están sujetos a un cronograma retrasado por una inevitable conexión de ADN. No es su consciente culpa, sino más bien su genético destino. En segundo lugar está el campo de juego arraigado y desigual en la programación del trabajo de la sociedad, que está fuertemente sesgado hacia horarios de inicio temprano que castigan a los búhos y favorecen a las alondras. Aunque la situación está mejorando, los horarios de trabajo estándar obligan a los búhos a seguir un ritmo antinatural de sueño y vigilia. En consecuencia, el desempeño laboral de los búhos en su conjunto es mucho menos óptimo por las mañanas, y además se les impide expresar su verdadero potencial de desempeño al final de la tarde y al comienzo de la noche, ya que las horas de trabajo estándar terminan antes de su llegada. Desafortunadamente, los búhos sufren una mayor falta crónica de sueño, tienen que despertarse con las alondras, pero no pueden conciliar el sueño hasta mucho más tarde en la noche. Por lo tanto, los búhos a menudo se ven obligados a encender la proverbial vela en ambos extremos. Por lo tanto, los búhos padecen una mayor mala salud causada por la falta de sueño, incluidas tasas más altas de depresión, ansiedad, diabetes, cáncer, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En este sentido, se necesita un cambio social que ofrezca adaptaciones similares a las que hacemos para otras diferencias determinadas físicamente, por ejemplo,
personas con discapacidad visual. Requerimos horarios de trabajo más flexibles y que se adapten mejor a todos los cronotipos, y no solo a uno en su extremo. Quizás se pregunte por qué la madre naturaleza programaría esta variabilidad entre las personas. Como especie social, ¿no deberíamos estar todos sincronizados y, por tanto, despiertos al mismo tiempo, para promover al máximo las interacciones humanas? Tal vez no. Como descubriremos más adelante en este libro, los humanos probablemente evolucionaron para dormir juntos en familia o incluso en tribus enteras, no solos o en pareja. Al apreciar este contexto evolutivo, se pueden comprender los beneficios de dicha variación genéticamente programada en las preferencias de sincronización del sueño/vigilia. Los noctámbulos del grupo no se irían a dormir hasta la 1 o las 2 de la madrugada y no se despertarían hasta las 9 o las 10 de la mañana. Las alondras matutinas, por el contrario, se habrían acostado a las 9 de la noche y se habrían despertado a las 5 de la mañana. El grupo en su conjunto solo es vulnerable colectivamente, es decir, cada persona que duerme solo durante 4 horas en lugar de 8, a pesar de que todos todavía tienen la oportunidad de dormir 8 horas. Eso es, potencialmente un aumento del 50% en la capacidad de supervivencia. La madre naturaleza nunca transmitiría un rasgo biológico, en este caso, la variabilidad útil en el momento en que los individuos dentro de una tribu colectiva se van a dormir y se despiertan, que podría mejorar la seguridad de supervivencia y, por tanto, la aptitud de una especie en esta cantidad. Y por eso no lo ha hecho. Melatonina. Su núcleo supraquiasmático comunica su señal repetitiva de día y noche a su cerebro y cuerpo, utilizando un mensajero circulante llamado melatonina. La melatonina también tiene otros nombres. Estos incluyen la hormona de la oscuridad y la hormona del vampiro. No porque sea siniestro, sino simplemente porque por la noche se libera melatonina. Instruido por el núcleo supraquiasmático, el aumento de melatonina comienza poco después del anochecer y se libera al torrente sanguíneo desde la glándula pineal, un área situada en lo profundo de la parte posterior del cerebro. La melatonina actúa como un poderoso megáfono, gritando un mensaje claro al cerebro y al cuerpo: está oscuro, está oscuro. En este momento, se nos ha entregado una orden de noche y, con ella, una orden biológica para determinar el momento del inicio del sueño, V. De esta manera, la melatonina ayuda a regular el momento de cuando ocurre el sueño al señalar sistémicamente oscuridad en todo el organismo. Pero la melatonina tiene poca influencia sobre la generación del sueño en sí, una suposición errónea que sostienen muchas personas. Para dejar clara esta distinción, pensemos en el sueño como en la carrera olímpica, de 100 metros. La melatonina es la voz del cronometrador que dice: corredores, a vuestra marca, y luego dispara el pistoletazo de salida que desencadena la carrera. Eso momento oficial. Melatonina rige cuando comienza la carrera, sueño, pero no participa en la carrera. En esta analogía, los propios velocistas son otras regiones y procesos del cerebro que activan generar dormir. La melatonina acorrala estas regiones del cerebro que generan sueño hasta la línea de partida de la hora de acostarse. La melatonina simplemente proporciona la instrucción oficial para comenzar el sueño, pero no participa en la carrera del sueño en sí. Por estas razones, la melatonina no es una poderosa ayuda para dormir en sí misma, al menos no para personas sanas que no sufren de desfase horario. Exploraremos el desfase horario y cómo la melatonina puede ser útil en un momento. Es posible que la píldora contenga poca o ninguna melatonina de calidad. Dicho esto, la melatonina tiene un importante efecto placebo durante el sueño, que no debe subestimarse. El efecto placebo es, después de todo, el efecto más fiable de toda la farmacología. Es igualmente importante tener en cuenta el hecho de que la melatonina de venta libre no suele estar regulada por organismos rectores de todo el mundo, como la
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. Las evaluaciones científicas de marcas de venta libre han encontrado concentraciones de melatonina que van desde un 83% menos de lo que se afirma en la etiqueta hasta un 478% más de lo indicado. Una vez que comienza el sueño, la concentración de melatonina disminuye lentamente durante la noche y las horas de la mañana. Al amanecer, cuando la luz del sol ingresa al cerebro a través de los ojos, incluso a través de los párpados cerrados, se aplica un pedal de freno al glándula pineal, cerrando así la liberación de melatonina. La ausencia de melatonina circulante ahora informa al cerebro y al cuerpo que se ha alcanzado la meta del sueño. Es hora de dar por terminada la carrera del sueño y permitir que regrese la vigilia activa durante el resto del día. En este sentido, los seres humanos funcionamos con energía solar. Luego, a medida que la luz se desvanece, también lo hace el pedal del freno solar que bloquea la melatonina. A medida que aumenta la melatonina, se señala otra fase de oscuridad y se llama a otro evento de sueño, a la línea de salida. Puedes ver un perfil típico de liberación de melatonina en la figura 2. Comienza unas horas después del anochecer. Luego aumenta rápidamente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 4 de la mañana. Luego, comienza a disminuir a medida que se acerca el amanecer, cayendo a niveles que son indetectables desde temprano, hasta media mañana. Figura 2. El ciclo de la melatonina. Ten ritmo, no viajará. La llegada del motor a reacción supuso una revolución para el tránsito masivo de seres humanos por todo el planeta. Sin embargo, creó una calamidad biológica imprevista. Los aviones a reacción ofrecían la capacidad de atravesar zonas horarias más rápido de lo que nuestros relojes internos de 24 horas podrían seguir o ajustar. Esos aviones provocaron un desfase biológico, el desfase horario. Como resultado, nos sentimos cansados y somnolientos durante el día en una zona horaria distante porque nuestro reloj interno todavía cree que es de noche. No lo ha hecho, todavía atrapado. Si eso no fuera suficientemente malo, por la noche frecuentemente no podemos iniciar o mantener el sueño porque nuestro reloj interno ahora cree que es de día. Tomemos el ejemplo de mi reciente vuelo de regreso a Inglaterra desde San Francisco. Londres está 8 horas por delante de San Francisco. Cuando llego a Inglaterra, a pesar de que el reloj digital del aeropuerto Heathrow de Londres me dice que son las 9 de la mañana, mi reloj circadiano interno registra una hora muy diferente, la hora de California, que es la hora en la que debería estar profundamente dormido. Arrastraré mi cerebro y mi cuerpo retrasados en el tiempo durante el día de Londres en un estado de profundo letargo. Cada aspecto de mi biología exige sueño, sueño en el que está envuelta la mayoría de la gente en California en este momento. Sin embargo, lo peor aún está por llegar. A medianoche, hora de Londres, estoy en la cama, cansado y con ganas de quedarme dormido. Pero a diferencia de la mayoría de la gente en Londres, parece que no puedo quedarme dormido. Aunque es medianoche en Londres, mi reloj biológico interno cree que son las 4 de la tarde, lo que ocurre en California. Normalmente estaría completamente despierto, y así lo estoy, acostado, en la cama en Londres. Pasarán 5 o 6 horas antes de que llegue mi tendencia natural a quedarme dormido. Justo cuando Londres está empezando a despertar y tengo que dar una conferencia pública. ¡Qué desastre! Esto es el desfase horario. Te sientes cansado y somnoliento durante el día en la nueva zona horaria porque tu reloj biológico y la biología asociada todavía piensan que es de noche. Por la noche, con frecuencia no puedes dormir profundamente porque tu ritmo biológico todavía cree que es de día. Afortunadamente, mi cerebro y mi cuerpo no permanecerán en este limbo desigual para siempre. Me aclimataré a la hora de Londres mediante las señales de luz solar en la nueva ubicación. Pero es un proceso lento.
Por cada día que se encuentre en una zona horaria diferente, su núcleo supraquiasmático solo puede reajustarse aproximadamente una hora. Por lo tanto, me llevó unos 8 días reajustarme a la hora de Londres después de haber estado en San Francisco, ya que Londres está 8 horas por delante de San Francisco. Lamentablemente, después de esfuerzos tan épicos por parte del reloj de 24 horas de mi núcleo supraquiasmático para avanzar en el tiempo y establecerse en Londres, se enfrenta a una noticia deprimente: ahora tengo que volar de regreso a San Francisco después de 9 días. Mi pobre reloj biológico tiene que sufrir de nuevo esta lucha en sentido inverso. Es posible que haya notado que resulta más difícil aclimatarse a una nueva zona horaria cuando se viaja hacia el este que cuando se vuela hacia el oeste. Hay 2 razones para esto. Primero, la dirección hacia el este requiere que te quedes dormido antes de lo normal, lo cual es una orden biológica muy alta para que la mente simplemente entre en acción. Por el contrario, la dirección hacia el oeste requiere quedarse despierto hasta más tarde, lo cual es una perspectiva consciente y pragmáticamente más fácil. En segundo lugar, recordarás que, cuando estamos aislados de cualquier influencia del mundo exterior, nuestro ritmo circadiano natural es innatamente más largo que un día, aproximadamente 24 horas y 15 minutos. Por modesto que sea, esto hace que sea más fácil para usted alargar artificialmente un día que reducirlo. Cuando viajas hacia el oeste, en la dirección de tu reloj interno innatamente más largo, ese día dura más de 24 horas para ti y, por eso te resulta un poco más fácil adaptarte a él. Sin embargo, viajar hacia el este, que implica un día que para usted es más corto que 24 horas, va en contra de su ritmo interno innatamente largo, razón por la cual es bastante más difícil de realizar. En el oeste o en el este, el desfase horario todavía supone una tortuosa tensión fisiológica en el cerebro y una profunda tensión biológica en las células, los órganos y los principales sistemas del cuerpo. Y hay consecuencias. Los científicos han estudiado a las tripulaciones de cabina de aviones, que frecuentemente vuelan en rutas de larga distancia y tienen pocas posibilidades de recuperarse. Han surgido 2 resultados alarmantes. En primer lugar, partes de sus cerebros, específicamente, aquellas relacionadas con el aprendizaje y la memoria, se habían reducido físicamente, lo que sugiere la destrucción de las células cerebrales causada por el estrés biológico de los viajes en zonas horarias. En segundo lugar, su memoria a corto plazo se vio significativamente afectada. Eran considerablemente más olvidadizos que personas de edad y antecedentes similares que no viajaban con frecuencia a través de zonas horarias. Otros estudios de pilotos, miembros de la tripulación de cabina y trabajadores por turnos han informado de consecuencias aún más inquietantes, incluidas tasas mucho más altas de cáncer y diabetes tipo 2 que la población general, o incluso individuos cuidadosamente controlados que no viajan tanto. Con base en estos efectos nocivos, se puede entender por qué algunas personas que enfrentan un desfase horario frecuente, incluidos los pilotos de aerolíneas y la tripulación de cabina, querrían limitar esa miseria. A menudo, optan por tomar pastillas de melatonina en un intento de ayudar con el problema. Recuerde mi vuelo de San Francisco a Londres. Después de llegar ese día, tuve muchas dificultades para conciliar el sueño y mantenerme dormido esa noche. En parte, esto se debió a que no se liberaba melatonina durante mi noche en Londres. Aún faltaban muchas horas para mi aumento de melatonina, según la hora de California. Pero imaginemos que iba a utilizar un compuesto legítimo de melatonina después de llegar a Londres. Así es como funciona. Alrededor de las 7 u 8 de la tarde, hora de Londres, tomaba una pastilla de melatonina, lo que provocaba un aumento artificial de la melatonina circulante que imita el pico natural de melatonina que se produce actualmente en la mayoría de la gente de Londres. Como consecuencia, mi cerebro se
Engaña haciéndole creer que es de noche, y con ese truco inducido químicamente llega el momento indicado para la carrera del sueño. Seguirá siendo una lucha generar el evento del sueño mismo en este momento irregular, por ejemplo, pero la señal de sincronización aumenta significativamente la probabilidad de dormir en este contexto de desfase horario, presión del sueño y cafeína. Su ritmo circadiano de 24 horas es el primero de los dos factores que determinan la vigilia y el sueño. El segundo es la presión del sueño. En este mismo momento, una sustancia química llamada adenosina se está acumulando en su cerebro. Continuará aumentando su concentración con cada minuto que transcurra despierto. Cuanto más tiempo estés despierto, más adenosina se acumulará. Piense en la adenosina como un barómetro químico que registra continuamente la cantidad de tiempo transcurrido desde que se despertó esta mañana. Una consecuencia del aumento de adenosina en el cerebro es un mayor deseo de dormir. Esto se conoce como presión del sueño, y es la segunda fuerza que determinará cuando tienes sueño y, por tanto, debes irte a la cama. Utilizando un inteligente efecto de doble acción, altas concentraciones de adenosina simultáneamente reducen el volumen de las regiones del cerebro, que promueven la vigilia y aumentan el nivel de las regiones que inducen el sueño. Como resultado de esa presión química del sueño, cuando las concentraciones de adenosina alcanzan su punto máximo, se apoderará de él una necesidad irresistible de dormir, y le sucede a la mayoría de las personas después de 12 a 16 horas de estar despiertas. Sin embargo, puede silenciar artificialmente la señal de sueño de la adenosina utilizando una sustancia química que te hace sentir más alerta y despierto, la cafeína. La cafeína no es un complemento alimenticio. Más bien, la cafeína es el estimulante psicoactivo más utilizado y abusado en el mundo. Es el segundo producto básico más comercializado del planeta, después del petróleo. El consumo de cafeína representa uno de los estudios de drogas no supervisados más extensos y prolongados jamás realizados en la raza humana, tal vez solo rivalizado por el alcohol, y continúa hasta el día de hoy. La cafeína actúa luchando con éxito con la adenosina por el privilegio de adherirse a los sitios o receptores de bienvenida a la adenosina en el cerebro. Sin embargo, una vez que la cafeína ocupa estos receptores, no los estimula como la adenosina, lo que provoca sueño. Más bien, la cafeína bloquea e inactiva eficazmente los receptores, actuando como un agente enmascarante. Es el equivalente a meterse los dedos en los oídos para silenciar un sonido. Al secuestrar y ocupar estos receptores, la cafeína bloquea la señal de somnolencia que normalmente la adenosina comunica al cerebro. El resultado, la cafeína, te engaña para que te sientas alerta y despierto, a pesar de los altos niveles de adenosina, que de otro modo te inducirían a dormir. Los niveles de cafeína circulante alcanzan su punto máximo aproximadamente 30 minutos después de la administración oral. Lo problemático, sin embargo, es la persistencia de la cafeína en la sistema. En farmacología, utilizamos el término vida media cuando hablamos de la eficacia de un fármaco. Esto simplemente se refiere al tiempo que le toma al cuerpo eliminar el 50% de la concentración de un fármaco. La cafeína tiene una vida media promedio de 5 a 7 horas. Digamos que toma una taza de café después de cenar, alrededor de las 7:30 de la tarde. Esto significa que a la 1:30 de la mañana, el 50% de esa cafeína aún puede estar activa y circulando por el tejido cerebral. En otras palabras, a la 1:30 de la mañana, estás a solo la mitad del camino de completar el trabajo de limpiar tu cerebro de la cafeína que tomaste después de la cena. Tampoco hay nada benigno en esa marca del 50%. Medio trago de cafeína sigue siendo bastante potente y queda mucho más trabajo de descomposición por delante durante la noche antes de que la cafeína desaparezca. El sueño no será fácil ni será tranquilo durante la
noche mientras su cerebro continúa su batalla contra la fuerza opuesta de la cafeína. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto tiempo lleva superar una sola dosis de cafeína y, por lo tanto, no logran establecer la relación entre la mala noche de sueño de la que nos despertamos por la mañana y la taza de café que tomamos 10 horas antes durante la cena. La cafeína, que no solo prevalece en el café, ciertos tés y muchas bebidas energéticas, sino también en alimentos como el chocolate amargo y el helado, así como en medicamentos como pastillas para bajar de peso y analgésicos, es uno de los culpables más comunes, que impiden que las personas se duerman fácilmente y duerman profundamente después, generalmente, disfrazados de insomnio, una condición médica real. También tenga en cuenta que descafeinado no quiere decir sin cafeína. Una taza de café descafeinado suele contener entre el 15 y el 30% de la dosis de una taza de café normal, que está lejos de estar libre de cafeína. Beber 3 o 4 tazas de café descafeinado por la noche es tan perjudicial para el sueño como una taza de café normal. La sacudida de la cafeína desaparece. La cafeína se elimina de su sistema mediante una enzima dentro de su hígado, VII, lo que lo degrada gradualmente con el tiempo. Basado en gran parte en la genética, algunas personas tienen una versión más eficiente de la enzima que degrada la cafeína, lo que permite que el hígado la elimine rápidamente del torrente sanguíneo. Estas raras personas pueden tomar un espresso con la cena y quedarse profundamente dormidos a medianoche sin problema. Otros, sin embargo, tienen una versión de la enzima de acción más lenta. Su sistema tarda mucho más en eliminar la misma cantidad de cafeína. Como resultado, son muy sensibles a los efectos de la cafeína. Una taza de té o café por la mañana les durará gran parte del día, y si toman una segunda taza, incluso a primera hora de la tarde, les resultará difícil conciliar el sueño por la noche. El envejecimiento también altera la velocidad de eliminación de la cafeína. Cuanto más viejos somos, más tiempo le toma a nuestro cerebro y cuerpo eliminar la cafeína y, por lo tanto, más sensibles nos volvemos en la edad adulta a la influencia de la cafeína que altera el sueño. Si intenta permanecer despierto hasta altas horas de la noche tomando café, debe estar preparado para una consecuencia desagradable cuando su hígado expulse con éxito la cafeína de su sistema, un fenómeno comúnmente conocido como caída de cafeína. Como las baterías de un robot de juguete que se agotan, sus niveles de energía caen en picado rápidamente. Le resulta difícil funcionar y concentrarse, con una fuerte sensación de somnolencia una vez más. Ahora entendemos por qué. Durante todo el tiempo que la cafeína permanece en su sistema, la sustancia química que bloquea la somnolencia, adenosina, continúa acumulándose. Sin embargo, tu cerebro no es consciente de esta marea creciente de adenosina que estimula el sueño, porque la pared de cafeína que has creado la está impidiendo tu percepción. Pero una vez que tu hígado desmantela esa barricada de cafeína, sientes una reacción violenta, te golpea la somnolencia que habías experimentado hace 2 o 3 horas antes de beber esa taza de café, más toda la adenosina extra que se ha acumulado en las horas intermedias, esperando impacientemente a que desaparezca la cafeína. Cuando los receptores quedan vacíos debido a la descomposición de la cafeína, la adenosina regresa y sofoca los receptores. Cuando esto sucede, lo asaltan las más poderosas ganas de dormir provocadas por la adenosina, el choque de cafeína antes mencionado. A menos que consumas aún más cafeína para contrarrestar el peso de la adenosina, lo que iniciaría un ciclo de dependencia, te resultará muy difícil permanecer despierto. Para recalcarles los efectos de la cafeína, tomo nota a pie de página de una investigación esotérica realizada en la década de 1980 por la NASA. Sus científicos expusieron a las arañas a diferentes drogas y luego observaron las redes que construían esas drogas incluían LSD, speed,
anfetamina, marihuana y cafeína. Los resultados, que hablan por sí solos, se pueden observar en la figura 3. Los investigadores notaron cuán sorprendentemente incapaces eran las arañas para construir algo parecido a una red normal o lógica que pudiera ser de alguna utilidad funcional cuando se les administraba cafeína, incluso en comparación con otras drogas potentes. Probado. Figura 3. Efectos de diversas drogas en la construcción de telarañas. Cabe señalar que la cafeína es una droga estimulante. La cafeína es también la única sustancia adictiva que damos fácilmente a nuestros niños y adolescentes, y sobre cuyas consecuencias volveremos más adelante en este libro. En Paso, fuera de paso. Dejando a un lado la cafeína por un momento, es posible que haya asumido que las dos fuerzas gobernantes que regulan su sueño, el ritmo circadiano de 24 horas del núcleo supraquiasmático y la señal de presión del sueño de la adenosina se comunican entre sí para unir sus influencias. En realidad, no es así. Son dos sistemas distintos y separados que se ignoran entre sí. No están acoplados, sin embargo, normalmente están alineados. Figura cuarta abarca 48 horas de izquierda a derecha, 2 días y 2 noches. La línea de puntos en la figura es el ritmo circadiano, también conocido como proceso C. Como una onda sinusoidal, sube y baja de forma fiable y repetida, y luego sube y baja una vez más. Comenzando en el extremo izquierdo de la figura, el ritmo circadiano comienza a aumentar su actividad unas horas antes de que te despiertes. Infunde al cerebro y al cuerpo una señal de energía de alerta. Piense en ello como una banda de música entusiasta que se acerca desde la distancia. Al principio, la señal es débil, pero gradualmente aumenta y aumenta con el tiempo. A primera hora de la tarde, en la mayoría de los adultos sanos, la señal de activación del ritmo circadiano alcanza su punto máximo. Figura 4. Los dos factores que regulan el sueño y la vigilia. Consideremos ahora lo que le está sucediendo al otro factor que controla el sueño, la adenosina. La adenosina crea una presión para dormir, también conocida como proceso S, representado por la línea continua en la figura 4. Cuanto más tiempo esté despierto, más adenosina se acumula, creando una creciente necesidad, presión, de dormir. A media o última hora de la mañana, solo habrá estado despierto durante unas pocas horas. Como resultado, las concentraciones de adenosina solo han aumentado ligeramente. Además, el ritmo circadiano está en su poderoso auge de alerta. Esta combinación de una fuerte activación del ritmo circadiano junto con niveles bajos de adenosina dan como resultado una deliciosa sensación de estar completamente despierto. O al menos debería hacerlo, siempre y cuando su sueño haya sido de buena calidad y lo suficientemente largo la noche anterior. Si siente que puede conciliar el sueño fácilmente a media mañana, es muy probable que no esté durmiendo lo suficiente o que la calidad de su sueño no haya mejorado. Es insuficiente. La distancia entre las líneas curvas de arriba será un reflejo directo de su deseo de dormir. Cuanto mayor sea la distancia entre ambos, mayor será tu deseo de dormir. Por ejemplo, a las 11 de la mañana, después de habernos despertado a las 8 de la mañana, solo hay una pequeña distancia entre la línea de puntos, ritmo circadiano, y la línea continua, presión del sueño, ilustrada por la doble flecha vertical en la figura 5. Esta diferencia mínima significa que hay un débil deseo de dormir y una fuerte necesidad de estar despierto y alerta. Figura 5. La necesidad de estar despierto. Sin embargo, a las 11 de la noche la situación es muy diferente, como se ilustra en la figura 6. Ya lleva 15 horas despierto y su cerebro está empapado de altas concentraciones de adenosina. Obsérvese cómo la línea sólida en la figura ha aumentado bruscamente. Además, la línea de puntos del ritmo circadiano es descendente, lo que reduce la actividad y los niveles de alerta.
Como resultado, la diferencia entre las dos líneas se ha hecho grande, lo que se refleja en la larga flecha doble vertical de la figura 6. Esta poderosa combinación de abundante adenosina, alta presión del sueño y ritmo circadiano decreciente, niveles de actividad reducidos, desencadena un fuerte deseo de dormir. Figura 6. La necesidad de dormir. ¿Qué sucede con toda la adenosina acumulada una vez que te quedas dormido? Durante el sueño, se produce una evacuación masiva, ya que el cerebro tiene la oportunidad de degradar y eliminar la adenosina del día. A lo largo de la noche, el sueño levanta el peso de la presión del sueño, aligerando la carga de adenosina. Después de aproximadamente 8 horas de sueño saludable en un adulto, se completa la purga de adenosina. Justo cuando este proceso está terminando, la banda de música de su ritmo de actividad circadiana ha regresado fortuitamente y su influencia energizante comienza a acercarse. Cuando estos dos procesos intercambian lugares en las horas de la mañana en las que se ha eliminado la adenosina y el volumen estimulante del ritmo circadiano se está volviendo más fuerte, indicado por el encuentro de las dos líneas en la figura 6, nos despertamos naturalmente, las 7 de la mañana del día 2, en el ejemplo de la figura. Después de esa noche completa de sueño, ahora estás listo para afrontar otras 16 horas de vigilia con vigor físico y una función cerebral aguda, día y noche de la independencia. ¿Alguna vez ha pasado la noche entera, renunciando a dormir y permaneciendo despierto durante todo el día siguiente? Si lo ha hecho, y puede recordar algo al respecto, quizá recuerde que hubo momentos en los que se sintió realmente miserable y con sueño, pero hubo otros momentos en los que, a pesar de haber estado despierto por más tiempo, paradójicamente se sintió más alerta. ¿Por qué? No recomiendo a nadie que realice este autoexperimento, pero evaluar el estado de alerta de una persona durante 24 horas de privación total de sueño es una forma en que los científicos pueden demostrar que las dos fuerzas que determinan cuando uno quiere estar despierto y dormido, las 24 horas, el ritmo circadiano de 2 horas y la señal de somnolencia de la adenosina son independientes y pueden desacoplarse de su sincronización normal. Consideremos la figura 7, que muestra el mismo intervalo de tiempo de 48 horas y los dos factores en cuestión, el ritmo circadiano de 24 horas y la señal de presión del sueño de la adenosina y cuánta distancia hay entre ellos. En este escenario, nuestro voluntario permanecerá despierto toda la noche y todo el día. A medida que avanza la noche de privación de sueño, la presión de la adenosina durante el sueño, línea superior, aumenta progresivamente, como el nivel del agua en un fregadero tapado cuando se deja abierto el grifo. No disminuirá durante la noche. No puede, ya que no hay sueño. Figura 7, el flujo y reflujo de la privación del sueño. Al permanecer despierto y bloquear el acceso al drenaje de adenosina que abre el sueño, el cerebro no puede deshacerse de la presión química del sueño. Los crecientes niveles de adenosina continúan aumentando. Esto debería significar que cuanto más tiempo esté despierto, más sueño sentirá. Pero eso no es cierto. Aunque se sentirá cada vez más somnoliento durante la fase nocturna y alcanzará un punto bajo en su estado de alerta entre las 5 y las 6 de la mañana, a partir de entonces recuperará el aliento. ¿Cómo es posible esto cuando los niveles de adenosina y la correspondiente presión del sueño siguen aumentando? La respuesta reside en el ritmo circadiano de 24 horas, que ofrece un breve periodo de salvación de la somnolencia. A diferencia de la presión del sueño, su ritmo circadiano no presta atención a si está dormido o despierto. Su rostro lento y rítmico continúa subiendo y bajando estrictamente según la hora del día o de la noche. No importa qué estado de presión de somnolencia con adenosina exista dentro del cerebro, el ritmo circadiano de 24 horas continúa como de costumbre, ajeno a la continua falta de sueño.
Si miras la figura 7 una vez más, la miseria del turno de noche que experimentas alrededor de las 6 de la mañana puede explicarse por la combinación de una presión alta de adenosina durante el sueño y el ritmo circadiano que llega a su punto más bajo. La distancia vertical que separa estas dos líneas a las 3 de la mañana es grande, como lo indica la primera flecha vertical en la figura. Pero si puedes superar este punto bajo de alerta, te espera un repunte. El aumento matutino del ritmo circadiano viene a rescatarlo, generando un impulso de alerta a lo largo de la mañana que compensa temporalmente los niveles crecientes de presión del sueño, de adenosina. A medida que su ritmo circadiano alcanza su punto máximo alrededor de las 11 de la mañana, la distancia vertical entre las dos líneas respectivas en la figura 7 hectáreas, disminuido. El resultado es que sentirás mucho más sueño a las 11 de la mañana que a las 3 de la mañana, a pesar de estar despierto más tiempo. Lamentablemente, este segundo aire no dura. A medida que avanza la tarde, el ritmo circadiano comienza a disminuir a medida que la adenosina aumenta la presión del sueño. Al final de la tarde y temprano en la noche, se ha perdido cualquier impulso temporal de alerta. Te golpea toda la fuerza de una inmensa presión de adenosina durante el sueño. A las 9 de la noche, existe una enorme distancia vertical entre las dos líneas de la figura 7. A falta de cafeína o anfetamina intravenosa, el sueño se saldrá con la suya, librando a su cerebro de la hora débil agarre de la vigilia borrosa, cubriéndolo con un sueño. ¿Estoy durmiendo lo suficiente? Dejando de lado el caso extremo de la falta de sueño, como saber si habitualmente duerme lo suficiente. Si bien se necesita una evaluación clínica del sueño para abordar a fondo este problema, una regla general sencilla es responder dos preguntas sencillas. Primero, después de despertarte por la mañana, ¿podrías volver a dormirte a las 10 o a las 11 de la mañana? Si la respuesta es sí, es probable que no esté durmiendo suficiente cantidad o calidad. En segundo lugar, ¿se puede funcionar de manera óptima sin cafeína antes del mediodía? Si la respuesta es no, lo más probable es que te estés automedicando para tu estado de falta crónica de sueño. Debes tomar en serio ambos signos y tratar de abordar tu deficiencia de sueño. Son temas y una cuestión que abordaremos en profundidad en los capítulos 13 y 14 cuando hablemos de los factores que impiden y perjudican el sueño, así como del insomnio y de tratamientos eficaces. En general, estas sensaciones no renovadas que obligan a una persona a volver a dormirse a media mañana o que requieren aumentar el estado de alerta con cafeína, generalmente se deben a que las personas no se dan el tiempo adecuado para dormir, al menos 8 o 9 horas en la cama. Cuando no se duerme lo suficiente, una de las muchas consecuencias es que las concentraciones de adenosina siguen siendo demasiado altas. Como la deuda pendiente de un préstamo, al llegar la mañana queda algo de la adenosina de ayer. Luego mantienes ese saldo pendiente de somnolencia durante todo el día siguiente. También como un préstamo atrasado, esta deuda de sueño seguirá acumulándose. No puedes esconderte de ello. La deuda pasará al siguiente ciclo de pago y al siguiente, produciendo una condición de privación de sueño crónica y prolongada de un día para otro. Esta extraordinaria obligación de dormir da como resultado una sensación de fatiga crónica, que se manifiesta en muchas formas de dolencias físicas y mentales que ahora abundan en las naciones industrializadas. Otras preguntas que pueden detectar signos de falta de sueño son, si no pusieras un despertador, ¿dormirías más allá de esa hora? Si es así, necesita dormir más de lo que puede dormir. Se encuentra frente a la pantalla de su computadora leyendo y, luego releyendo, y tal vez releyendo nuevamente, la misma oración. Esto suele ser un signo de un cerebro fatigado y poco dormido. A veces olvidas de qué color eran los últimos semáforos mientras conduces, la simple distracción suele ser la causa, pero
La falta de sueño es otro culpable. Por supuesto, incluso si se está dando tiempo suficiente para dormir toda la noche, al día siguiente puede aparecer fatiga y somnolencia porque sufre un trastorno del sueño no diagnosticado, de los cuales ahora hay más de 100. El más común es el insomnio, seguido de los trastornos respiratorios durante el sueño o la apnea del sueño, que incluye ronquidos intensos. Si sospecha que su sueño o el de cualquier otra persona está alterado, lo que resulta en fatiga, deterioro o angustia durante el día, hable con su médico de inmediato y busque una derivación a un especialista en sueño. Lo más importante a este respecto, no busque pastillas para dormir como primera opción. Te darás cuenta de por qué digo esto en el capítulo 14, pero siéntete libre de pasar directamente a la sección sobre pastillas para dormir en ese capítulo si eres un usuario actual o estás considerando usar pastillas para dormir en el futuro inmediato. En caso de que le resulte útil, le proporcioné un enlace a un cuestionario desarrollado por investigadores del sueño que le permitirá determinar su grado de realización del sueño, XY llamado SATID, es fácil de completar y contiene solo 5 preguntas sencillas. Y debo señalar, por experiencia personal, que este es un hecho ganador para dispensar en cenas, reuniones familiares u otras ocasiones sociales similares. Es casi una garantía de que nadie se acercará ni hablará contigo durante el resto de la noche, y tampoco te volverán a invitar nunca más. 2. La palabra púdica proviene del latín y significa tímido o tímido, ya que las hojas también colapsarán si las tocas o acaricias. 3. Este fenómeno de un reloj biológico interno impreciso se ha observado consistentemente en muchas especies diferentes. Sin embargo, no es siempre largo en todas las especies, como lo es en los humanos. Para algunos, el ritmo circadiano endógeno es corto, siendo inferior a 24 horas cuando se los coloca en total oscuridad, como los hámsteres o las ardillas. Para otros, como los humanos, es más de 24 horas. 4. Incluso la luz del sol que entra a través de una espesa nube en un día lluvioso es lo suficientemente poderosa como para ayudar a restablecer nuestros relojes biológicos. V. Para especies nocturnas como murciélagos, grillos, luciérnagas o zorros, esta llamada ocurre por la mañana. B. La Orlanditica saxena, productos y suplementos naturales para la salud de melatonina, presencia de serotonina y variabilidad significativa del contenido de melatonina, Revista de Medicina Clínica del Sueño 2017, 13, 275, 81.